Bueno, lo que preguntaba el compañero Pino sobre los kurdos. Toca recordar que los kurdos están repartidos en cuatro estados. Que regionalmente son una misma, fueron una misma cultura, era un proyecto nacional, pero en este momento están partidos en cuatro estados y en este momento dentro de las comunidades kurdas no hay como un gran consenso que diga vamos a pelear todos en la misma línea. Por ejemplo, esos kurdos de Siria están aliados con Israel, mientras que hay otros kurdos que dicen con esta gente nada. Entonces hay diferencias. Eh, sí hay una cosa que recordar del pueblo kurdo. Hay un líder que se llama Abdallah Öcalan. Alguno me precisará si es de Siria, creo que era de Siria o de Turquía. En este momento no lo tengo preciso, pero es como el gran ideólogo del proyecto de unidad del pueblo kurdo. Él era del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía. Ahora me acuerdo, es kurdo. Pero el proyecto de él era como unámonos nosotros, así estemos repartidos en cuatro países y hagamos un proyecto de unidad. Cuando cae Siria, alguien plantea, si hay una mediación por la unidad de Siria, hay que contar con Abdallah Öcalan y está preso. Lo captura Israel con ayuda de Estados Unidos y lo detienen porque es un líder que les molesta a las potencias porque él sí tiene el proyecto de unidad del pueblo kurdo en la cabeza. Los kurdos de Turquía y sobre todo los de Siria tienen un récord muy interesante. Ellos le infligieron grandes derrotas al Estado Islámico. Ahí empato un poco con la pregunta de Luis sobre la guerra civil. Estos ejércitos de mercenarios, matones, degolladores, los de vestido naranjado degollando prisioneros, asesinando, torturando, grabando eso, esas matanzas, fueron entrenados por la CIA, eran brazos de Al Qaeda que eran funcionarios, eran funcionales a Estados Unidos y Oriente, y era la lógica del caos. O sea, la cosa viene muy torcida desde la guerra de Afganistán. Había un proyecto democrático que había ganado en Afganistán, proyecto democrático, civilista, no fundamentalista, y a los gringos no les gustó ese proyecto porque querían apoderarse de las riquezas de allá y, y había que derrotar a ese proyecto republicano, democrático, civilista, de derechos. Y entonces la CIA arma en Afganistán a los fundamentalistas, a los teólogos fundamentalistas con sus madrazas, sus escuelas del Corán fundamentalistas, y terminan haciendo eso. Les dan armamento de última generación que eran los misiles Stinger. Yo con un tubo relativamente pequeño de 1 o 2 metros tumbaba un avión. O sea, muy alta tecnología donde yo simplemente lo veía visualmente, sin mayor problema, disparaba y ese me daba y me bajaba un avión. Le dieron todo ese armamento y luego Al Qaeda, cuando dice, bueno, ya derrotamos a los soviéticos, ya no necesitamos a los gringos, vamos a echar a los gringos. Pero quedó toda una escuela de fundamentalistas formado por Israel en las técnicas de combate, en las técnicas de inteligencia, en toda la mentalidad militar, donde eran comunidades musulmanas primitivas, recibieron una información militar del siglo XX actualizada. Entonces, Al Qaeda se convierte en un brazo temible, pero era funcional sobre todo a los de Arabia Saudí. La gran hipocresía del 11 de septiembre del 2001 es que todo el muerto lo pagó Irak, pero los financiadores totales del 11 de septiembre fueron los de Arabia Saudí. Es que soy musulmán, tengo millones de dólares por el petróleo. Con mi mano derecha recibo la plata del petróleo, deme la plata del petróleo. Con mi mano izquierda, hermanos musulmanes de Egipto, hermanos fundamentalistas de Siria, hermanos fundamentalistas del otro sitio y del otro y del otro.
tomen plata para que ustedes extiendan la revolución islámica fundamentalista, los hermanos musulmanes y todas las denominaciones que quieran. Y entonces, mientras eran los aliados de Estados Unidos, Bush, hijo, estaban haciendo negocio con la familia de Osama Bin Laden, tenía toda la familia amparada y cubierta en Estados Unidos y otra parte de la familia de Osama en Yemen. Dinerito, dinerito, dinerito para esas formaciones fundamentalistas, pero que de casualidad eran muy funcionales para los Estados Unidos. Entonces, siempre ha habido con esas cosas, lo que señalaba Luis es exacto, falsa bandera. Nosotros creamos el caos de Irak, bombas en las plazas de mercado, pero estaban funcionando las bombas de gasolina, de petróleo, otro tipo de bomba que es la bomba de succión, para poderle meter sangre a los pobres Estados Unidos que se morían. Entonces, ese fundamentalismo, Estados Unidos ha hecho un doble juego con eso, porque era meter supuestos fundamentalistas reclutados de todo el Magreb, de Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, hasta el Oriente Lejano, realmente eran mercenarios y escenificaban toda una cosa de un fundamentalismo y obviamente era la imagen de los locos musulmanes, pero mientras tanto estaban peleando por sabotear los oleoductos de Rusia en Siria. Y esa culebrita es Qatar. Mire que es la misma que financió todo lo que pasó en octubre de 2023 en Israel, en Palestina, el territorio ocupado de Palestina, la primavera, la inundación del Aqsa, que se llamó la operación esta, que dejó tantos muertos en Israel y en Palestina, y los cautivos. Qatar es un poder tenebroso que tiene una historia con Palestina muy curiosa. Cuando el poder realmente lo tenía era la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, y el brazo armado que era el Fatah, el Al-Fajr, Yasser Arafat. Arafat era laico y más bien socialista. Entonces, claro, el mundo musulmán y los Estados Unidos muy preocupados porque el vocero de los palestinos era un socialista, de pronto hasta cercano a los comunistas, como que olía a eso, y laico, no era un musulmán devoto que se arrodillara ante suníes y chiíes, no, son hermanos musulmanes, me llevo bien con ellos, pero mi problema es la liberación de Palestina. Entonces, como alternativa de poder a Arafat, los cataríes financiaron a este otro grupo, a estos fundamentalistas musulmanes. Y recordar una cosa, que lo que pasó en octubre de 2023, la gente dice jamás, no, fue una coalición de lo menos 7 o 11 grupos distintos, con diferentes perfiles. Había grupos de la yihad islámica, había grupos que llamaban al-Quds, muchos nombres, y otros que eran del Frente Popular de Liberación de Palestina, la corriente del doctor George Habash. O sea, había grupos de más socialistas, más de izquierda, y otros más fundamentalistas, más religiosos, y esa fue la coalición que hizo. Pero entonces, para financiar a Hamas, era como decir, no, estos son musulmanes devotos, no son comunistas, no son socialistas, y jamás se presenta ante los palestinos de Gaza como profundamente anticomunista y religioso, no laico. Y entonces, en los acuerdos de Oslo hay un desastre porque Yasser Arafat le hizo concesiones extremas al Estado de Israel, al ocupante. Permite que Israel controle los territorios palestinos, los dichosos checkpoints que joden la vida cotidiana del palestino en Cisjordania y que afectaban toda la vida cotidiana en Gaza, en Jericó, en Belén, en Hebrón, en Ramallah. Los dichosos checkpoints de una autoridad extranjera interviniendo en mi territorio, impidiendo el paso de la gente, de mi gente en mi territorio,
Ese fue un error estratégico de Yasser Arafat. Y en pago, Israel lo asesina, lo envenena. O sea, Arafat fue asesinado, fue ejecutado por el Estado de Israel. Y sin embargo, el monstruo manso, blandito del líder musulmán, piadoso, devoto, se les crece y es financiado. La operación de la inundación del Aqsa valió miles de millones de dólares, porque lo que pasó ese día merece 4, 5, 10 libros. Yo les hago un resumen. Eh, el nivel de combate que hubo ahí para arrasar 2 o 3 guarniciones militares, no cualquier hijo de vecino, José Roberto, Luis, en una tarde fresca van y asaltan 3 guarniciones militares israelíes. Eso no es paseo de una tarde, no voy a la esquina a comprar buñuelos. Tengo que tener una preparación de combate, tengo que tener información en tiempo real, tengo que tener unos blancos asignados, unos sectores de fuego, unas técnicas y unas tácticas de combate, unas radiocomunicaciones, o sea, toda una técnica especial de combate. Es un operativo militar de alto nivel, no es el miliciano común que había en Gaza, no es el vecino que coge una escopeta de perdigones y va a patrullar el barrio, no, técnicas especiales de combate. ¿Qué? Neutralizaron Sí. Neutralizaron todas las comunicaciones, todas las radiofrecuencias de Gaza. Gaza quedó desconectada de todo Israel. Eliminar las radiofrecuencias. Salieron drones muy formalitos, una bombita sobre una torre de control, otra bombita sobre la siguiente torre, otra sobre la siguiente, y destruyeron todas las microondas, la radiofrecuencia, los cableados, las cámaras, y ahí sí rompieron las alambradas y salieron los paratentes, saltaron sobre la barda, incursionaron varios kilómetros dentro del territorio que Israel les tenía ocupado. Y luego hacen la andanada de más de 5.000 misiles, cohetes y drones por hora que identificaron el punto de quiebre del domo de hierro. O sea, hasta ese momento era un gran enigma la capacidad de respuesta militar del domo de hierro. Y son distintos niveles de respuesta. No es lo mismo un cohete que no tiene dirección, sino deriva y puntería, no más. Derecha, izquierda, adelante, atrás, sin puntería, tiro cohetes. Los drones más dirigidos, pero los misiles pueden navegar, pueden cambiar de dirección, pueden hacer arcos, pueden eludir obstáculos, pueden cambiar de altura y son más indetectables. El domo de hierro tiene que gastar fijo una cantidad de dinero en dólares por cada dron, cohete o misil, independiente de los costos. Entonces, por cada objeto derribado, mínimo Israel le valía $200.000. O sea, un costo altísimo. A Israel eso le vale más de 200 millones de dólares al día, sobre todo esos días de la guerra de los drones. Vulnerabilidad para Israel. Le descubrieron el punto de saturación donde el domo de hierro es incapaz de responder a toda esa andanada. Porque el sistema tiene que analizar, esto es un dron, esto es un misil, esto es un cohete, y asignar, este cohete va a caer en un sitio que no tiene interés militar, este dron lo podemos derribar. Entonces es un gasto enorme. Entonces, Eh, Ricardo, sí, el tiempo ya un poquito, es interesantísimo todo esto para entender lo que está pasando. Pero en este momento, ¿para dónde va Siria? Con estos delincuentes que están allí, asesinos, ya determinados terroristas, pero como usted decía ahorita, le lavaron la cara. ¿Para dónde va Palestina? ¿Para dónde va el Medio Oriente? ¿Qué es lo más difícil que podemos esperar según el análisis y según la información que usted tiene? bueno, yo en el mundo árabe y respondiéndole a Mayita que preguntó sobre la RAU, República Árabe Unida, todo ese proyecto, recordemos que Siria fue un país unido con Egipto en la época de Gamal Abdel Nasser y toda esta gente éramos 2 regiones, un mismo país, la República Árabe Unida era un proyecto panarabista que obviamente los fundamentalistas de Arabia Saudí no querían tener una competencia. Entonces, los que instigaron la ruptura entre Siria y Egipto fueron los de Arabia Saudí, ayudados por Israel.
ese poder no podía ser porque Israel quedaba en sándwich entre Israel y Siria, la República Árabe Unida. Los árabes, la élite monárquica saudí, no hay que confundirla con la calle saudí, porque la calle saudí detesta lo que están haciendo con el pueblo palestino, pero la monarquía tiene una protección que como son la familia del profeta, como son religiosos fundamentalistas, como son muy devotos de su Dios, entonces son intocables. Y además tiene un sistema de represión brutal a cualquiera que plantee un modelo de Arabia Saudí que sea monarquista. Ellos están interesados en la ruptura de Siria, que conviertan a Siria en 6 pedazos, que le quiten ese incómodo maluco a Arabia Saudí. Ellos plantean literalmente partir Siria en mínimo 6 pedazos, como mínimo 6 pedazos, ese es que el tema. El tiempo que sigue es la resistencia a ver si se consolida esa fractura, si alguien logra decir, este ya es mi territorio y ya no lo suelto, como decir los kurdos y decir, esta es nuestro Kurdistán, y de pronto más adelante nos sonamos a las otras zonas kurdas de los otros 3 países. Entonces los kurdos plantearían, hombre, ya liberamos por lo menos una parte del territorio donde nosotros los kurdos vivamos en autonomía. Entonces plantearían unirse con los de Irán, los de Irak y los de Turquía, y cada uno tirando por su lado. Los rusos no pueden perder ese respiradero, ese aire, esa bocanada de aire que es la entrada al Mediterráneo, porque es una salida importante para el proyecto económico de Rusia de poder exportar su crudo, y lo de Rusia no va a ser tan fácil. Hay una cosa muy curiosa y es la relación entre Rusia y Israel. Ha sido un poco oscilante. A veces Rusia protege a Israel, hay veces que la ataca, hay veces como que le teme, pero Israel está interesada pues en echar ahí a apoderarse de todo el territorio. El sueño de Israel es todo el territorio. O sea, ambiciones sobre Siria. Duro los israelíes, ellos quieren todo el territorio porque quieren todo hasta el Mesopotamia. Los kurdos quieren recuperar el Imperio Otomano, los gringos quieren sus pozos petroleros. Entonces, el futuro de Siria en este momento es triste y solamente se va a resolver a mediano plazo por los tiros, con una maldición que tiene la región. Palestina es el vórtice entre 3 continentes, Europa, Asia y África. Si usted coge el mapamundi y pone el dedo gordo y usted tapa ese vórtice. O sea, los 5.000 últimos años era la pelea de todo cuánto imperio nació en la región por controlar ese vórtice. Europa, Asia y África. O sea, el Mediterráneo, el Mar Rojo, todo ese sistema vial. Los israelíes sueñan para evitar el mar de Suez, el canal de Suez, hacer su propio canal, que es el canal David Ben Gurión, para que lo busquen en la Wikipedia. Canal interoceánico David Ben Gurión desde el Mar Rojo, y de casualidad ese canal interoceánico saldría por Gaza, donde está Gaza hoy. Por eso necesitan arrasar Gaza, para que ese futuro canal interoceánico, donde las mercancías de Occidente no pasen por un bendito país musulmán que para ellos no es seguro, ¿no? Entonces pasaría todo desde el Mediterráneo al Mar Rojo, por el lado de Israel. Entonces, esa región en los próximos 5.000 años va a estar en disputa. En los anteriores estuvo. Y los androides o alienígenas o extragalácticos que vengan después van a querer controlar ese mismo territorio. Esa guerra no va a parar allá, porque es un sitio súper estratégico, es el corazón económico del mundo, el corazón energético, el corazón naviero, comercial, vial. Mire, ¿cuántos ferrocarriles estarían funcionando para conectar África con Asia y Europa? Perfectamente, ferrocarriles. Así como hay un transiberiano, lo colosal que es el expreso transiberiano, ¿por qué no hay una línea de ferrocarril que conecte Asia con África? Porque las líneas de ferrocarril
las que vían hasta el Líbano, en Rosh Hanikra, en el norte de Israel, norte, oeste, o sea, en el Mediterráneo, fueron cortadas por Israel. O sea, Israel es el tapón que jode los proyectos de la región. Con una cosa, el interés de los Estados Unidos sobre la región está desde 1947, antes de que la ONU votara la partición. La votó en el 47, se ejecutó, se materializó en el 48. Pero Estados Unidos ya tenía claro que Israel iba a ser su base militar, paramilitar, su guerra proxy, con el cual controlar a los locos del mundo musulmán con la ayuda de sus amigos sionistas. Entonces, el futuro de Siria es bastante incierto, bastante triste. El proyecto es partirlo lo menos en 100 rebanadas de Punqué. Y los Estados Unidos quieren la rebanada que tiene más petróleo. Y ya la tienen controlada, es de ellos. Han recibido bastante ataques de drones, a bases enteras que la han arrasado, pero en general siguen ahí, han perdido soldados, les han arrasado bases, pero en general el robo de petróleo sigue intacto. Es una guerra de depredación, pero con el tema de que Estados Unidos es un imperio en caída, donde no puede dispersarse todas las fuerzas en 20 guerras al mismo tiempo, que es el peligro para ellos. Recuerden que la consigna del Che era muy clara: 2, 3 Vietnam, 1000 Vietnam. Y a esa consigna sí le tienen mucho miedo los Estados Unidos, que esa consigna del Che se materializara. Entonces, Estados Unidos una guerra en el Medio Oriente, otra que les viene en África a los colonialistas europeos, porque están perdiendo. Los franceses tenían 12 países controlados colonialmente con moneda francesa, y sin embargo ya han perdido 4 o 5, y los otros no demoran en caer. Los británicos deben estar afectando su barba porque también se les viene el rechazo africano al dominio colonialista. Yo estos días hablaba de una frase de que el colonialismo es la fase superior de la piratería. Los piratas quieren alguno que otro tesoro de un país. Los colonialistas quieren el país entero. O sea, ratas inmundas quieren el país entero. Entonces nosotros estamos en una época que nos toca rechazar el colonialismo europeo tan ilustrado, tan eurocentrista, el corazón de nuestra civilización judio-cristiana, grecolatina, que es la más carnicera del mundo. Las mayores masacres, las mayores guerras del mundo han sido generadas por Europa, y desde la parte religiosa, judíos y cristianos y musulmanes, hemos hecho las peores barbaridades en toda la historia humana. Entonces aquí la batalla es cultural, es conceptual. Uno sueña con un mundo laico un poco más decente, porque los fundamentalistas o de pronto se equivocaron, Yahvé, Dios y Alá, pero hay algo que no está funcionando arriba y tampoco está funcionando aquí abajo. Entonces, esa manera de matarnos entre nosotros, yo creo que en algún momento eso hay que moderarlo, porque en este momento la humanidad está a borde de un precipicio, un error de cálculo, una bomba que caiga unos metros más allá, un fallo eléctrico, y este cuento que tenemos se acaba. Y la sola radiación a los que estamos en Sudamérica nos va a llegar a los días, pero nos va a llegar. A los que están en el norte sí de pronto les llegue el asadero más rápido, pero a nosotros a los 30 días nos va a llegar la radiación. Y a eso están jugando los idiotas europeos. O sea, los más dementes europeos, los alemanes, los franceses. Ahí una voz aislada, Meloni, la fascista italiana, dijo: yo no voy para esa guerra. Y hay una mediana ruptura en Europa. Pero en este momento, el peligro que estamos viviendo nosotros como proyecto de humanidad, si es que eso existió alguna vez. Yo, por ejemplo, para las preguntas que me habían hecho ahora, sobre todo una compañera, era sobre el estado de anomia, donde no hay normas, no se respeta el derecho internacional humanitario, no se respetan los tratados, no se respetan las fronteras, no se respeta el derecho de que yo tengo mi reserva internacional en un país y un país me la roba, como hicieron con Venezuela, como le robaron a Rusia, como han intentado, como le han robado a los países africanos.
yo te sanciono, si no seguí mis reglas, yo te robo todas las reservas internacionales que tenés en Reino Unido, en Bélgica, en Portugal, en Estados Unidos. Te vamos a estar robando si no te sometes a las normas nuestras. Y ese estado de anomia es, no hay normas. Wow. Sigue guerra, espantoso. Tío Saúl, Terrible. Saúl, vamos a hacer una preguntita para pasemos al otro tema porque realmente se va a ir el tiempo, pero es que es mucha cosa. Este tema no es tan fácil. Yo creo que hay que invitarlo nuevamente al compañero para que continúe conversando.